grabando para que no tengamos ningún tipo de problema. Y bueno, y ahora me pongo a compartir pantalla. Recién ahora. Esperen que... A ver. Buen día, Alma. Buen día, Cande. Buen día. Hola, profe. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. La clase pasada habíamos hecho una explicación general y no habíamos ido pregunta por pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a... recuerden que este trabajo habla sobre climas, redes hidrográficas y ambientes, y los relaciona a todos. La primera parte del trabajo hablaba sobre qué es el clima, cuáles son los factores que inciden en la modificación del clima, y yo se los había estado recordando, estar cerca o no estar cerca del ecuador. Cuanto más cerca del ecuador, más calor. Nosotros en el norte de nuestro país estamos cerca del trópico, o sea que ahí vamos a tener climas subtropicales porque están un poquito más abajo del trópico. Cómo afectan las aguas, la cercanía o no al agua, para que un clima pueda ser oceánico o de transición, o clima seco en el caso nuestro. Recuerden que tenemos la diagonal árida a causa de la barrera que tenemos, la natural, que es la cordillera de los Andes, que no permite que entren los vientos húmedos desde el océano Pacífico. Y toda la parte húmeda la tenemos húmeda porque estamos del otro lado, o sea, del lado del este tenemos el océano Atlántico que nos genera humedad. Entonces vamos a ver qué nos pregunta directamente. Acá en esta parte tenemos el mapa de climas con los diferentes subclimas, de acuerdo si estén cerca de una parte húmeda, si están digamos en la parte central del país, o si están más cerca de la diagonal árida o cerca de una estructura montañosa o serrana. Después dice, vamos a ver, a partir de la lectura del texto y observar el mapa de climas, explique cuáles son los factores que favorecen la existencia de las siguientes situaciones. Áreas de clima frío en las provincias en latitudes bajas. Vamos por parte. Bueno, ¿qué será lo que favorece que en las áreas de las provincias ubicadas en latitudes bajas? ¿Entienden lo que significa latitudes bajas? Pregunto. Porque si no, no podemos responder. Si no lo entiendo, lo explico, por eso les estoy preguntando. Cri cri. No, profe. No. Que estamos A ver. lejos del trópico. Claro, vamos a mirar un poquito el mapa y vamos a pensar. Nosotros el año pasado habíamos visto el tema de las coordenadas geográficas, de la latitud y de la longitud. Y habíamos dicho que el mundo está dividido de acuerdo si es latitud o longitud en dos mitades. Si es latitud, la mitad es el ecuador. O sea, estamos pensando en una pelota o en una naranja dividida en dos y en dos mitades. Si yo la veo de manera horizontal, la línea, digo, bueno, la principal línea horizontal, la latitudinal, es el ecuador. Entonces, estas líneas que se ven acá, que dice, por ejemplo, 36 grados, 32 grados, 29 grados, 24 grados, y ven que acá empieza 32, 36, 40, 44. ¿Eso lo están viendo? Sí. Bien, entonces, fíjense, ¿por qué acá dice 24? Porque si yo sigo subiendo, me voy a encontrar con la latitud 0, ¿verdad? La latitud 0 es el ecuador. Y nosotros dijimos que cuanto más cerca estoy del ecuador, más calor va a ser. Entonces tengo súper calor, todo el año calor en el ecuador. Voy bajando, llego acá, en el caso nuestro,
que América del Sur, miren acá, lo ven en línea punteadita, llego al trópico de Capricornio. ¿Lo estamos viendo el trópico de Capricornio? Sí. ¿Lo ven? Bien. Fíjense que el trópico de Capricornio pasa, como les dije en la clase pasada, por Jujuy, por Salta, por Formosa, apenitas, ¿ven? Y después va toda la parte de Brasil. Pero toda esta parte que está cerquita del trópico de Capricornio, fíjense, hasta básicamente hasta del 24 al 28 hace mucho calor. Son zonas que se llaman subtropicales y por eso, fíjense, están pintaditas de naranja y hablamos de subtropicales. Entonces, vamos a la inversa. Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo del calor, llego a las zonas templadas. Fíjense que estamos en la latitud 32, 36, casi hasta la 40. Cuando yo llego a la 40, de la 40 para el sur, o sea, de la 40 para abajo, pero en geografía no decimos ni abajo ni arriba, en geografía decimos norte y sur. Entonces, si yo voy para abajo, voy para el sur, baja 40, 44, fíjense, 49, 62. ¿Por qué? Porque estoy cerca de los polos y muy alejada del Ecuador. Entonces, cuando la latitud son, fíjense que acá dice, latitudes bajas, bajas significa latitudes que están cercanas al polo y alejadas del Ecuador. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien, acuérdense que el año pasado habíamos visto un mapamundi con los climas y les habíamos puesto colores. Y le habíamos puesto al centro, creo que colores rojos o rosados, que era todo lo que iba desde trópico a trópico, cálido. Después le habíamos puesto como colores verdes a los templados y colores celestes o azulados a los que estaban cerca del polo, que eran los climas fríos. Entonces, vamos a contestar. ¿Se entendió esto? Sí. Entonces, yo digo, ¿qué factores favorecen la existencia de las siguientes situaciones? Área de clima frío en provincias ubicadas en latitudes bajas. Entonces, ¿cómo lo vamos a justificar? Sabemos que todas las latitudes bajas implican cercanía a zonas frías porque están más cercanas a los polos y muy alejadas del Ecuador. Contestamos así, no tenemos otra manera de contestar. ¿Se entiende cómo voy a contestar eso? Vamos a ver si en el texto habla de otra manera. Pero dice, miren, la temperatura se asocia con la incidencia solar, es decir, con la forma en la que los rayos solares alcanzan una posición terrestre. No creo que se acuerden del mapa que habíamos visto el año pasado, que era un mapamundi en donde los rayos del sol le pegan más rápido y de manera más directa a toda la zona del Ecuador y tardan mucho más en llegar a la zona del polo. ¿Se acuerdan de ese mapa o no se acuerdan nada de ese mapa? Si no se acuerdan, lo busco. Porque no pensé que ¿se acuerdan o no se acuerdan? Pues si no lo busco, No, profe. Esperen que lo busco. Espera. A ver si lo encuentro así. Vamos a ver si encuentro imágenes de lo que les quiero mostrar. Bueno, acá hay una imagen en color, pero les quería mostrar bueno, vamos a mirar esta. ¿Esto se ve o no? ¿Está muy de costado o lo ven? ¿Se ve bien? Bueno, acá lo están poniendo al revés, pero
Cuando hablamos, nosotros acá hablamos de latitudes bajas, medias, altas, otra vez medias y acá bajas. ¿Estamos? Lo ponen al revés, pero lo que yo les quería mostrar es lo siguiente. Fíjense. Acá los rayos del sol, donde está, ¿ven que este es el cero, es el ecuador? Acá los rayos del sol, entre el ecuador y los dos trópicos, ¿los ven acá? Es donde el sol llega de manera más directa. Después, o sea, tiene que hacer más recorrido y mucho más recorrido en la parte de los polos. ¿Estamos? Acá hay otro mapa para que lo vean. Y quiero ver si les encontraba este que muestra cómo tarda el... Acá está la Tierra y está el Sol. Fíjense, todo lo que sea el ecuador recorre menos espacio. Cuando yo tengo que ir para los polos, los rayos tardan más porque hay más distancia entre los polos y el Sol que entre el ecuador y el Sol. ¿Eso se entendió? Sí. Y acá hay otra cosa que es bueno que recuerden, porque a pesar de que lo vieron el año pasado, vamos a hacer un repasito. Miren, latitud, ¿ven? Este es el ecuador y todo, si yo hablo de estas liñitas que van así, que son en este formato, que están acostaditas, voy a hablar de la latitud. ¿Estamos? Hago estos cortes así. Cuando yo hablo de longitud, hablo del meridiano de Greenwich. Y los cortes van a ser así. ¿Para qué usamos nosotros en geografía la latitud y la longitud? Por un lado, lo usamos el año pasado para encontrar ubicaciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo el mapa dividido en una cuadrícula, cualquier espacio geográfico, por ejemplo, un puntito de acá, lo puedo encontrar sabiendo el ángulo que forman. Como en matemática, yo tengo acá una línea recta, otra línea recta, el punto de intersección o el punto de corte va a formar un ángulo. Por eso la latitud y la longitud se mide igual que los ángulos de matemática, en grados, minutos y segundos. Entonces cualquier espacio geográfico que yo quiera ubicar, me voy a ubicar a través de los paralelos y los meridianos, y estos paralelos y los meridianos son la latitud y la longitud. La latitud va a ser norte o sur y la longitud va a ser este u oeste. Hecho este repaso, porque me parece bueno que si no se acordaban lo recuerden, podemos seguir con el trabajo. ¿Listo? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Fíjense, entonces ahora vamos a entender mejor esta parte del trabajo que nos dice, esperen, ahí voy, que nos dice, la temperatura se asocia con la incidencia solar, es decir, con la forma en que los rayos solares alcanzan una porción terrestre. Por esto se observan temperaturas mayores en latitudes bajas, es decir, en las cercanías al cero de la línea del ecuador. ¿Estamos? Yo puedo usar esta parte del trabajo para contestar la pregunta que es la primera parte. Si yo estoy en una latitud cercana al ecuador, va a haber temperatura cálida. Pero si yo estoy en una latitud lejana al ecuador, voy a tener temperaturas bajas. ¿Está? Sí, Me sí. parece que acá, déjenme ver, que creo que hay un error de tipeo. Déjenme ver una cosa. A partir de la lectura del texto y observar el mapa de clima, se expliquen cuáles son los factores que favorecen la existencia de las siguientes situaciones. Área de clima frío en las provincias en latitudes bajas. Acá
la profe se confundió porque la latitud de las provincias de clima frío son latitudes altas. Miren, 52, 48, ¿ven? 60, ¿lo ven? Entonces, vamos a poner lo siguiente para que la respuesta esté bien. Vamos a poner lo siguiente. El clima frío se da en las provincias que están alejadas del Ecuador y cercanas a los polos, para que la respuesta esté bien. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, vamos al segundo punto. Dice, ¿cuáles son los factores que favorecen la existencia de clima árido en las costas patagónicas? Árido en las costas patagónicas. ¿Cómo vamos a hablar de los climas áridos? En este caso, ¿sabemos por qué hay una franja, una diagonal árida en la Argentina? ¿Por qué pasaba lo de la diagonal árida? ¿Por qué había diagonal árida en la Argentina? En todo el oeste, en toda la parte oeste de la Argentina. Por ¿Por los qué? Andes que no dejaban pasar los vientos húmedos. Exactamente, contestamos eso. Contestamos lo que acaba de decir el compañero. Nosotros tenemos climas áridos porque tenemos la diagonal árida a causa de la cordillera de los Andes, que no deja pasar los vientos húmedos del Océano Pacífico. Y listo, se acabó esa pregunta. A ver, ¿qué factor favorece la existencia de clima cálido y húmedo en Misiones? Vamos arriba. Esta es Misiones. Y es un clima cálido, subtropical, sin estación seca. ¿Por qué es un clima en donde llueve todo el año? Primero, ¿sabemos por qué es cálido? ¿Por qué es cálido? Porque está cerca de ¿qué? Del Ecuador. Está mucho más cerca del Ecuador. Y en nuestro caso es cálido, pero es subtropical porque está muy cerca del trópico de Capricornio. Entonces vamos a poner, el clima de Misiones es un clima cálido porque está muy cercano al trópico de Capricornio y en este caso son climas cálidos. Y en el caso de Misiones es un clima cálido sin estación seca porque recibe, fíjense que acá en toda esta parte no tenemos nada que impida que lleguen la humedad del océano Atlántico, porque todo esto que tenemos acá es una llanura. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, al haber llanura, todo lo que es la humedad del océano Atlántico va a llegar hacia la zona del litoral argentino, y además, fíjense que está rodeada de un montón de ríos que atraviesan y que llegan a la provincia. ¿Lo están viendo eso? Eso va entonces vamos a contestar la pregunta con respecto al clima del Misiones, diciendo que es una provincia que está muy cercana al trópico de Capricornio, que recibe vientos húmedos del océano Atlántico y que está rodeada de una cantidad importante de ríos, y por lo tanto va a tener, además del clima extremadamente húmedo, tiene una vegetación de tipo selva. ¿Estamos? ¿Podemos proseguir con la B? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No. Ok. Lean el siguiente estudio de caso y confeccionen un cuadro que contenga causas, efectos y acciones vinculadas con el fenómeno del viento sonda en la región de Cuyo. Esperen que les quiero mostrar acá. Teníamos el mapa de los vientos, ¿verdad? Por acá. Acá. Fíjense, en el caso nuestro acá en la parte de Mendoza tenemos un viento que se llama sonda.
¿Qué pasa? Esperen que les muestro acá. ¿Ven Mendoza acá? ¿Ven la provincia de Mendoza? ¿La están viendo? En el mapa la llegan a ver. Esperen que les quiero mostrar acá. Acá en el libro, que yo les dije que si querían podían descargar la clase pasada. Esta es la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza tenemos alturas de la cordillera de los Andes. Estábamos hablando de los picos montañosos. Uno de los picos montañosos más altos están en Mendoza. Todos los picos, fíjense la altura que hay acá. No sé si se llega a ver que dice 5.913 metros. Acá, fíjense, 6.800 metros de altura. ¿Lo ven? ¿Ven la cantidad de altura que hay acá en Mendoza? Con respecto a la cordillera de los Andes. ¿La ven? ¿Llegan a ver esto? Sí. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquito del viento sonda. Lo vamos a leer. El sonda es un fenómeno natural de alcance local que influye en el ambiente y, por lo tanto, es parte de la vida de las personas que habitan la región. Desde los primeros poblamientos, el viento sonda ejerció una influencia en la forma en que las personas organizaron sus actividades. Del mismo modo, a través del tiempo, las sociedades fueron avanzando en el conocimiento del fenómeno, pudiendo predecirlo y tomando precauciones para disminuir sus efectos. En las zonas cordilleranas de la región cuyana es frecuente la suspensión de actividades durante los días en los que sopla el viento sonda. Además, por tratarse de aire seco y cálido, afecta negativamente los cultivos y la vegetación en general. Asimismo, diversos estudios señalan que la aparición del sonda influye en el ánimo de las personas, generando decaimiento e irritabilidad. La forma en que la sociedad se ve afectada depende de la intensidad del fenómeno. Las ráfagas del viento sonda pueden ser hasta de 120 km por hora. Piensen en un auto cuando va andando y uno dice, uy, va súper fuerte y va a 120 kilómetros, que pasa como si hubiera un rayo. Eso puede llegar a ser la velocidad del viento sonda. Esos vientos que te mueven y te tiran todo. Una velocidad en la que el fenómeno se considera extremadamente severo. En general, las instituciones públicas emiten una serie de recomendaciones para realizar durante el sonda. Algunas de ellas son: cerrar la casa lo más herméticamente posible para evitar la entrada del aire seco y caliente del exterior. Tapar con trapos húmedos todas las pequeñas aberturas como marcos de puertas y ventanas. En casos extremos, aumentar artificialmente la humedad del ambiente interior de su casa mediante rociado o regado del piso o paredes. Evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire que arrastra el viento y protéjase los ojos. No toque objetos metálicos. Su cuerpo puede producir descargas eléctricas. Ser precavido cuando se encuentre en lugares descubiertos. Por momentos, las fuertes ráfagas de viento sonda pueden arrancar chapas, tejas u otros objetos de los techos y ser despedidos con fuerza a grandes distancias. ¿Sabían que esto pasaba en Mendoza ustedes? No, profe, no sé. Bien. A veces uno cuando ve... Vieron que vemos los tsunamis y vemos cómo levantan las casas y todo lo demás, que son tormentas tropicales. Dice, bueno, esto es lo peor que puede pasar. Y esos vientos de las tormentas tropicales son vientos extremadamente húmedos, porque estamos hablando de lugares que están en una costa y los tsunamis, estamos hablando del viento que generan las olas que están cerca del mar.
uno piensa o cree pensar que eso solamente pasa en lugares así, pero sin embargo, en este caso, este viento local que se da en la Argentina, justamente por estar muy cerca de un espacio muy árido, tenemos que pensarlo algo más parecido a... ¿Vieron que a veces en las películas cuando uno ve tormentas de arena en el desierto? ¿Alguna vez vieron una película como las de la momia y todo eso, que están ubicadas en espacios desérticos y que de repente hay una tormenta de arena? ¿Alguna vez vieron eso? Sí. Bueno, tienen que imaginarse más ese tipo de cosas. Un ambiente extremadamente seco por estar tan pegado a la cordillera, y los vientos que se van produciendo son vientos cálidos. O sea, esto se va a dar en Argentina en el verano, no se va a dar en el invierno. Pero a veces uno no piensa que algo tan parece inocuo como el viento puede llegar a generar que te puedas asfixiar. Entonces, a veces lo que se hace es ponerse un trapo húmedo en la cara para no tragar el polvo que levanta el viento. Por ejemplo, ¿vieron que a veces cuando uno pasa en una obra en construcción o cuando en la casa de alguien, de uno o de algún pariente, están haciendo una construcción y están cortando cerámica y están cortando cosas que uno pasa y se llena de polvo en la boca? Y por eso en muchos trabajos, ya antes de la pandemia, usaban barbijos para cortar esas cosas porque estarías inhalando polvo y eso le hace mal a los pulmones. Entonces, imagínense el viento sonda como en un lugar... Nosotros nos cuesta imaginar algo tan seco porque vivimos en un área que se caracteriza por estar súper húmedo. Nosotros, a lo que nos molesta todo el tiempo es la humedad. Pero en el caso de espacios geográficos en donde hay tanta sequedad, el viento puede generar estas ráfagas que nos pueden llegar a ahogar. Por eso dicen, pongan toallas húmedas en las puertas, cierren todo herméticamente. Bueno, estas cosas pasan cuando hay extremada sequedad. Vamos a ver qué nos preguntan que hagamos. ¿Qué quieren que hagamos? Dice, lean el siguiente estudio de caso y confeccionen un cuadro que contenga causas, efectos y acciones vinculadas con el fenómeno del viento sonda. ¿Cuáles son las causas que generan el viento sonda? Ponemos, las causas están relacionadas con corrientes de aire que son extremadamente secas por estar cerca de la diagonal árida y cerca de la cordillera de los Andes. ¿Pudieron anotar las causas? ¿O las repito? Repetir, por favor. Digo, las causas de la existencia de este viento sonda están relacionadas con las diversas corrientes de aire que se generan en un espacio llamado la diagonal árida, que está muy cercano a la cordillera de los Andes, en un sector donde tenemos las mayores alturas de la cordillera. Por eso les mostré que, por ejemplo, acá tenemos el pico de el Tupungato al 6.800 metros. O sea, es gigantesca la barrera en este espacio geográfico. ¿Estamos? Esas serían las causas. Después dice, efectos. Si no quieren hacerlo en cuadro, ustedes pueden poner viento sonda, título, subtítulo, causas, y después otro subtítulo, efectos, y otro subtítulo, acciones. El que quiere hacer un cuadro que ponga en el cuadro fenómeno del viento sonda y en una
en una columna causas, en la del medio efectos y en la tercera acciones. Ustedes van a elegir. Si lo quieren poner como título grande y tres subtítulos, yo tampoco tengo problemas. ¿Estamos? Vamos a los efectos. ¿Qué efectos provoca? Provoca que se genere aire seco y cálido con ráfagas de vientos hasta 120 kilómetros por hora de velocidad. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Entendieron eso? El viento sonda. Profe, viento Sí. seco y cálido, ¿y qué más? Viento, aire seco y cálido con ráfagas que pueden llegar hasta los 120, acá miren, 120 kilómetros. Kilómetros por hora se pone km/h, kilómetros por hora. Así iniciamos, pero fíjense qué más vamos a poner. Afectan negativamente los cultivos y la vegetación en general. Miren acá. Dijimos, es un aire seco y cálido que puede llegar de ráfagas de viento hasta 120 kilómetros por hora. ¿Estamos? Sí, Miren, acá estoy, que afecta negativamente los cultivos y la vegetación. ¿Llegaron hasta ahí? Y además influye en el ánimo de las personas generando decaimiento e irritabilidad. ¿Estamos? ¿Todos estamos ya con eso? ¿Provocando qué, profe? Mirá acá el texto. Afecta negativamente los cultivos. ¿Ven donde estoy marcando el texto? Afecta negativamente los cultivos y la vegetación en general. Miren acá, influyendo en el ánimo de las personas, generando decaimiento e irritabilidad. ¿Están viendo lo que estoy marcando? Es el segundo párrafo, ¿lo ven? ¿Dónde voy a buscar? Para seguir redactando, en el segundo párrafo del texto. ¿Lo están viendo? Miren acá. ¿Ven? Vamos a las acciones. ¿Podemos seguir con las acciones? Las acciones son fáciles porque están marcadas por los puntitos, ¿lo ven? Las acciones son las que tenemos acá con enumeradas con puntitos. No las voy no las vamos a hacer ahora porque la copian del texto. ¿Estamos? Si quieren resumirlas, las pueden resumir. Pero ¿está? ¿Estas ya están hechas? Sí, profe. Bueno, esta es la primera parte. Seguimos con la segunda parte, a ver qué nos piden. Seguramente nos va a pedir algo que esté relacionado con el tema de los ríos en la Argentina. Y les quería recordar lo siguiente. En la Argentina tenemos el conjunto de ríos, o sea, que desemboca en algún espacio, se llama cuenca. O sea, nosotros acá en Buenos Aires vivimos en la cuenca del Plata. Entonces,
según si el río desemboca en un espacio de agua mayor, se va a llamar exorreica, y si los ríos desembocan en un lugar donde no hay un espacio acuático grande, se llama endorreica, porque no sale para el océano. Entonces, ahora esta parte del texto va a hablar de ríos y de los principales ríos de la Argentina, y tenemos dos tipos de ríos: un espacio de ríos en la Argentina del este, que es la parte húmeda, y ríos en la parte seca, en la parte que venimos hablando hasta recién, que hablábamos de Mendoza, la parte de la diagonal árida. O sea, tenemos ríos en Argentina muchos, unos que están del lado del este, donde está la parte húmeda, y otros que están del lado del oeste, donde está la parte seca. Acá. Bueno, ahora vamos a ver qué nos preguntan con respecto a los ríos. Les pido igual que, por más que estemos contestando nosotros, que ustedes lean el texto. Ven que arriba nos decía ríos de la Argentina húmeda, y ahora acá nos van a hablar de los ríos en la Argentina árida, que serían, fíjense la diferencia: acá estamos en la parte húmeda y acá estamos en la parte seca, cercana a la cordillera de los Andes. Esperen. Entonces, ahora vamos a ver qué nos preguntan. Observen el mapa de la Cuenca del Plata. ¿Qué provincias argentinas abarca? ¿Cuáles son las características climáticas y de relieve que predominan en la región? ¿Esta la habíamos hecho, me parece a mí, o no? Vamos arriba. Esperen, esta es la cuenca. Fíjense, todos los ríos que desembocan en el río de la Plata es la Cuenca del Plata. Esperen que se las voy a mostrar acá. Esperen un cachito. Por favor, ¿me cerrás la puerta? Por favor. Acá. Esta es la Cuenca del Plata. ¿La ven? Nosotros estamos dentro de la Cuenca del Plata. Acá. ¿Qué países forman parte de la Cuenca del Plata? Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿Estamos? Acá nos dice: la Argentina húmeda se caracteriza por la existencia de grandes y caudalosos ríos que se conectan entre sí en la conformación de las cuencas, sistemas de ríos y arroyos que drenan las aguas de una porción del territorio. La gran parte de la Argentina húmeda forma parte de la Cuenca del Plata, la segunda cuenca mayor en importancia de Sudamérica. La otra cuenca de mayor importancia es la cuenca del río Amazonas, que está en Brasil. La característica principal es estar atravesada por importantes y caudalosos ríos que recorren en dirección sur hasta confluir en el río de la Plata y desembocar en el océano Atlántico. Además del río que le da nombre a la cuenca, los cursos principales son el río Paraguay, Uruguay y Paraná. Acá, entonces, volvemos. Todos estos ríos de que están acá desembocan en el río de la Plata. Les voy a hacer un comentario aparte de geografía. Les voy a hacer un comentario de historia. ¿Se acuerdan que en historia estamos resolviendo el trabajo de Rosas? Sí. Bien. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Rosas no quería sancionar la Constitución, de que quería mantener el poder y que le daba a Buenos Aires el manejo de un puerto único, y de que va a haber conflicto con las provincias del litoral, miren, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, por la libre navegación de los ríos? Este es el río Uruguay y este es el río Paraná. Si se ponen a pensar, o sea, esta parte es toda la parte más fértil de nuestro territorio, porque hay muchos y caudalosos ríos. Fíjense cómo las cosas se conectan, porque históricamente
mataban a tiros y a cuchilladas justamente los que querían la libre navegación de los ríos, los que no querían la libre navegación de los ríos. Así que esto que estamos viendo en geografía también nos muestra la importancia que tuvo históricamente tener el poder geográfico en esta zona. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Bueno, entonces vamos a responder lo que nos pide la pregunta. Observen el mapa de la Cuenca del Plata. ¿Qué provincias argentinas abarca? Ya lo dijimos. ¿Qué provincias argentinas abarca? ¿Hace falta que lo repitamos? Si no, miren el mapa. ¿Cuáles son las características climáticas y de relieve que predominan en la región? Vamos otra vez acá. Esperen que llegue. Cuenca del Plata. Repetimos: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Podríamos poner Bolivia. ¿Por qué? Porque ven acá que el río Pilcomayo, con una de las ciudades más importantes de Bolivia, que es Sucre, también está rodeada. Entonces vamos a poner Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. ¿Estamos? Después, con respecto a las características climáticas y ambientales, ¿de dónde las vamos a sacar? Las tenemos que sacar del mapa de acá arriba. ¿Qué climas hay? Por empezar, todos los climas templados están relacionados. Tenemos climas templados, también tenemos climas subtropicales, pero todos estos climas, vamos a hablar de climas húmedos y especialmente muy áreas que son muy favorables para el asentamiento humano, justamente por estar rodeadas de vegetación y áreas en donde el hombre se asienta. Acuérdense que esto lo hablamos también el año pasado, que el ser humano se asienta donde tenga fuentes de agua, especialmente donde tenga alguna fuente de agua dulce, porque el agua dulce es la que tomamos nosotros. Entonces quiero decir, está bien si yo me asiento cerca de un océano, porque voy a tener, por ejemplo, para comer peces, pero me refiero, para tomar necesitamos agua dulce. Entonces, históricamente, todas las civilizaciones intentaron ubicarse, de ser posible, en espacios geográficos donde estén cercanos a un río. ¿Y qué otra característica tenemos que poner con respecto al relieve? ¿Qué relieve predomina en esta zona en la Argentina? ¿Se acuerdan o lo tenemos que ir a buscar? Puede haber mesetas, llanuras o montañas. ¿Qué hay acá? Los escucho, no voy a seguir hasta que no me digan qué tipo de relieve hay. Hay mesetas, llanuras o montañas en el este de la Argentina. ¿Mesetas? ¿Se acuerdan la diferencia entre llanura, meseta y montaña en la altura? ¿O no se acuerdan nada? No, profe. ¿Qué significa que algo sea una llanura? ¿Qué es llano? ¿Tiene altura o no tiene altura? No tiene altura. O sea, nosotros ¿en dónde vivimos? ¿En una meseta, en una llanura o en una montaña? Nosotros acá. ¿Dónde vivimos? En una llanura. O sea, de hecho, geográficamente se llama la llanura pampeana. Y fíjense que si lo vamos a estudiar de manera continental, cuando el año pasado lo estudiamos, le dijimos llanura chaco-pampeana, porque toda esta zona, independientemente del clima, que acá es subtropical y acá es templado, toda esta zona es una
llanura. Todo esto es una llanura. Espérenme un segundito. Hola. Corté porque no sé quién es. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hablar de esta cuenca del Plata? Digo digo los países, digo que se caracteriza por un relieve llano, por una llanura. Acuérdense que si vamos a buscar un mapa de la Argentina, esperen que voy acá, esperen. Vamos a poner, esperen que voy a bajar acá el sol. Ahora me ven mejor. Mapa de relieve de Argentina. Voy, miren. ¿Están viendo el mapa de relieve? Que ahí vemos los colores. Acuérdense, verde llanura, amarillo meseta, marrón montañas. ¿Están viendo? Sí. Bien. Si no, agarro este. O sea, que acá no tiene. Fíjense, entonces, tenemos toda la parte verde. Toda la parte verde es una llanura. Entonces, como el relieve característico de la zona de la Cuenca del Plata es una llanura. Acá, muy en el norte de Misiones, vamos a encontrar una meseta, pero que es la meseta misionera, pero lo que genera en el caso de Misiones es que la altura se ve, ¿saben dónde? En las cataratas del Iguazú. Por eso es una meseta, pero es una meseta extremadamente húmeda, porque corren ríos caudalosos. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces yo lo que tengo que poner que el relieve característico de la Cuenca del Plata es una llanura. Y ponemos, repito, los países, el relieve de llanura, un climas subtropicales y climas templados y húmedos que favorecen una vegetación extensa. No mucho más que eso. ¿Estamos? ¿Qué hay que poner? ¿Países o provincias? Porque la pregunta ponía provincias argentinas. Yo decía provincias, leí mal entonces, espera. Leí mal, vamos a buscar las provincias entonces, esperen un cachito. Esperen que me fui. ¿A dónde? ¿En dónde está la...? Me fui. Me fui de... Esperen, denme un segundito que me... Pensé que decía... no encuentro las preguntas, chicos. Acá abajo. Acá. ¿No? Sí, ¿qué provincias? Perdonen. Entendí mal, leí mal la pregunta yo. Gracias por hacérmelo ver. Vamos a buscar las provincias entonces. ¿Argentinas? Busquemos. ¿Esta qué provincia es? ¿Qué provincia es esta? ¡Ey! ¿Cómo se llama esta provincia? Chicos, Buenos Aires. Esta, ¿se acuerdan o no se acuerdan? La nombré recién. Entre Ríos. Entre Ríos, esta... Corrientes, esta... Misiones. Seguimos, porque esta de acá... Esta es Formosa, chicos. Formosa. Al sur tenemos Chaco acá. ¿Lo ven? Bueno, no lo ven porque no está el mapa completo, esperen. Tendríamos que poner un mapa superpuesto al otro. A ver, acá se ven más las provincias, esperen que vamos. Buenos Aires, ¿no?
Íbamos con Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe. ¿Lo ven? Sí. Y hasta ahí, porque después son las cuencas de otros ríos, pero digamos, de otros ríos. Pero vamos, repetimos las provincias otra vez: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe. ¿Estamos? Sí. ¿Seguimos con otra pregunta? Porque acá estaba el mapa. Bien. Límites. Va. Bien. Reconozcan en qué subcuenca de la Argentina se localiza el lugar donde viven. ¿De qué manera se conecta su localidad con el sistema hidrológico? Nosotros no vivimos en una subcuenca, nosotros vivimos en la cuenca del Plata. Acá. Vivimos en la desembocadura de la cuenca del Plata, y el río principal donde nosotros vivimos es el río de la Plata. ¿Eso lo saben? Cuando uno va a Puerto Madero, cuando va a la costanera, saben que están viendo el río de la Plata, ¿no? Sí. Entonces, nosotros vivimos en la cuenca del Plata y en el río principal, nosotros vivimos en el río en que le da nombre a la cuenca. Vivimos a orillas del río de la Plata. Eso, así tenemos que contestar la pregunta. ¿Estamos? Acuérdense que este libro está hecho para todos el libro donde sacamos las cosas está hecho para todos los chicos del país. Y algunos no viven cerca de ninguna cuenca. O viven cerca de un río que forma parte de una cuenca, por ejemplo, del río Desaguadero, que son los ríos que están en la parte más seca de la Argentina. Entonces, por eso la pregunta dice: reconozcan en qué subcuenca de la Argentina se localiza el lugar donde viven. Nosotros vivimos en la desembocadura de la cuenca del Plata y vivimos a las orillas del río de la Plata, que es el que le da el nombre a la cuenca. ¿Estamos? Eso por un lado. Después dice: ¿de qué manera se conecta su localidad con el sistema hidrológico? Nosotros, por estar a las orillas del río de la Plata, tenemos una conexión directa. Inclusive en el caso de Aldo Bonzi, nosotros tenemos una central de aguas argentinas acá. Y nosotros además estamos cerca, a ver si vamos a encontrarlo acá. Esperen que vamos, les quiero mostrar algo del texto que podemos poner. Esperen, a ver si encuentro. A ver, denme un cachito, que lo quiero encontrar. Tiene que estar por acá. Denme un minuto que quiero mostrar, porque nosotros, cerca de qué río estamos nosotros que le da nombre a nuestro distrito. ¿Saben cómo se llama o no saben nada? La cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Sabían eso? Nosotros, o sea, que hay un río que está metido adentro y está como socavado el río Matanza. ¿Sabían eso, chicos, o no sabían nada? No, profe. No, esperen que... Pero yo lo leí recién y no lo puedo encontrar ahora. Pero lo había visto. A ver, esperen. Denme un cachito, porque me gustaría que lo pongan esto en la respuesta.
si no se los digo yo, pero quiero que lo pongan del texto. Acá, miren, la cuenca del Plata es un sistema, me siguen, estoy en la página 6, fíjense dónde estoy leyendo, ¿ven? La cuenca del Plata es un sistema regional que abarca 5 países distintos y en Argentina ocupa toda la región chacopampiana. Sin embargo, está compuesta por subcuencas, es decir, sistemas hidrológicos de menor tamaño. Algunos ejemplos son la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, vamos a poner en la respuesta que nosotros vivimos en la subcuenca Matanza-Riachuelo, porque es lo que está pidiendo la profe que hizo el trabajo. Que pongamos que vivimos en la subcuenca Matanza-Riachuelo. Vamos a poner acá, para hacerlo más prolijo. ¿Me siguieron? Agregamos que nuestra subcuenca se llama Matanza-Riachuelo. Matanza Riachuelo. A ver, vamos a poner el mapa. Fíjense, acá estamos nosotros, por acá estamos nosotros, esperen que nos busco por acá estamos nosotros. Y acá, a ver este mapa, les quiero mostrar. ¿Ven? Por esta zona estamos nosotros, cerquita estamos nosotros. Acá está Cava, acá estamos nosotros. ¿Ven la Matanza? Que somos nosotros. ¿Llegan a ver Río Matanza, Riachuelo y la desembocadura en el Río de la Plata? ¿Lo llegaron a ver? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a poner un poquito esto. Acá. Quiero ponerles esto, para que si quisiéramos poner algo, digamos, como para identificarnos más, podemos poner acá que el río Matanza en la Argentina es el río más contaminado de Latinoamérica y uno de los 10 lugares más contaminados del mundo. El río Matanza recibe grandes cantidades de desechos industriales de las numerosas fábricas a lo largo del río, especialmente curtiembres. Podemos poner eso porque nos identificaría como espacio geográfico a nosotros en la Matanza. ¿Quieren sacarle foto por las dudas a esta parte para hacer un poquito más completa la pregunta? ¿Ven esta parte de acá? Fíjense, esta parte de acá. De esta parte podemos hacer un resumen y completar mejor la pregunta. ¿Lo ven? Sáquenle fotos. ¿Sacaron? Igual yo sé que pueden volver a ver el video porque lo estoy grabando, pero digo, sáquenle fotos y ya pueden ir haciendo la respuesta. ¿Listo? Sí. Bien. Acá. Vuelvo a la... bien. La C. Busquen información que permita justificar la siguiente afirmación. A partir de los usos que las sociedades realizan de los ríos de la cuenca del desaguadero, el curso principal presenta una disminución del caudal. Les voy a mostrar, esta es la cuenca del río Desaguadero. ¿Ven? Que es el lado opuesto de lo que veníamos hablando recién nosotros. Dijimos que la cuenca del Plata geográficamente estaba ubicada en una llanura sumamente fértil. Ahora, si tenemos que hablar de la cuenca del río Desaguadero, vamos a hablar de la parte de los ríos que de dónde sacan caudal, porque son ríos de deshielo. ¿Qué significa? Las altas cumbres de las montañas de los Andes
en el verano se deshielan y le dan caudal a los ríos. ¿Estamos? Chicos, hagamos una cosa, pues nos falta la C y toda la tercera parte. Y son las 10 y yo en un rato tengo un meet con los chicos de segundo. Dejamos la C y lo que nos falta del trabajo para el viernes que viene, así lo hacemos con más, digamos, no lo hacemos tan rápido. ¿Les parece bien? Porque si no, vamos a hacer rápido y todavía nos va a faltar igual la tercera parte del trabajo. Porque consta de 3 partes el trabajo. Entonces, a ver, si les parece bien, dejo de presentar y seguimos con la parte C más la tercera parte del trabajo el viernes que viene. Y el viernes que viene ya terminamos. Total tenemos tiempo todavía, tenemos una semana más después para entregar. Hacemos así, ¿les parece bien?